¿Cómo están, doctorcitos? Buen día. Iniciamos con nuestra clase. Les voy a dar 10 minutos, por favor, para que preparen sus trabajos de exposición. Vamos a iniciar en orden, ¿sí? Grupo uno, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Así que 10 minutos, doctores, prepárense, vayan abriendo sus archivos e iniciamos enseguida. ¿Listo? El primer grupo ya vaya preparándose y ya puede ir compartiendo la presentación.
Listo, doctores, si ya está preparado el grupo uno, adelante. Buenos días. ¿Alguna vez se han presentado o se han preguntado cómo es en realidad que funciona nuestro sistema respiratorio? Nosotros somos el grupo número 1, vamos a hablarles acerca del sistema respiratorio y su estructura. Esperamos que sea amena nuestra compañía para ustedes. Iniciamos con lo que sería la organización estructural del aparato respiratorio. Primero debemos saber que el aparato respiratorio van a comprender dos vías, tanto la respiratoria y de los pulmones. La función principal de este sistema va a ser tanto intercambio de gases, defensa del hospedero y un órgano metabólico. Para esto, el intercambio de gases va a ser el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno va a ingresar hacia nuestra sangre y el dióxido va a salir de nuestra sangre hacia la atmósfera. La defensa del hospedero va a encargarse de ser una barrera entre el medio externo y el interno de nuestro cuerpo. Y es un órgano metabólico porque sintetiza y también metaboliza lo que son diferentes compuestos. También podemos decir que el sistema respiratorio va a ser un conjunto de órganos que nos permite el paso tanto de aire entre los pulmones y sus estructuras vasculares. También nos va a proporcionar lo que es un mecanismo ventilatorio, gracias a que está conformado por una caja torácica, músculos como pueden ser el diafragma o el respiratorio principal. Ahora hablamos acerca de los pulmones. Como podemos ver en la imagen, son estructuras cónicas o en forma de cono, son esponjositos blanditos y están localizados lado a lado en la caja torácica. Pueden, o sea, contar este, con cisuras o fisuras. En el caso del lado derecho cuenta con 3 y en el lado izquierdo cuenta con 2 fisuras, perdón, y al lado izquierdo cuenta con una. En medio de estos pulmones se va a encontrar el mediastino, que es el espacio entre ambos, y en el contenido del mediastino podemos encontrar corazón, vasos sanguíneos, fibras nerviosas, podemos encontrar incluso el timo y el esófago. El pulmón tiene dos partes, la parte superior que es llamada ápice o vértice, que se encuentra a nivel de lo que es la primera costilla en la región supraclavicular, y la parte inferior que va apoyada al diafragma, que se conoce como base. También podemos encontrar lo que sería los lóbulos, como ya estaba mencionando anteriormente. Contamos con 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 en el izquierdo. En el derecho podemos encontrar las fisuras oblicua y la fisura horizontal. También esto lo va a dividir en lo que son los 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior. Y este pulmón es más grande que el izquierdo y es un poco más corto. En cambio, en el pulmón izquierdo podemos encontrar solo una fisura o cisura, que es la oblicua izquierda, y va a dividir al pulmón en 2 lóbulos, uno superior y otro inferior. Y podemos apreciar que el borde anterior del pulmón izquierdo va a presentar una cisura o una hendidura cardíaca, que es por la desviación hacia el lado izquierdo del vértice del corazón. Ahora, funcionalmente nuestro sistema respiratorio se va a dividir en dos partes, que son las vías respiratorias conductoras y los tejidos o vías respiratorias. Las vías respiratorias como tal conductoras se van a encargar de lo que es el movimiento del aire o de ser un paso o un método de conducción para el movimiento del aire, mientras que los tejidos respiratorios como tal se van a encargar de lo que es el intercambio gaseoso. Y también podemos agrupar a las vías los órganos en vías respiratorias superiores y vías respiratorias o aéreas inferiores. Las superiores estarían por las fosas, la faringe, la laringe, la tráquea. Y las vías aéreas inferiores estarían los pulmones, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. Ok, ahora hablamos acerca de las vías de conducción.
que van a estar conformadas por las fosas nasales, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Bueno, estas vías de conducción, además de funcionar como anteriormente había dicho, como una vía de conducción o método de transición de la entrada a la salida del aire, van a servir también para acondicionar el aire. Va a humidificarlo, va a calentar, va a filtrar. Y esto es gracias al calor que se transfiere desde la sangre que cuentan nuestras paredes, las fosas nasales, cuenta con un capilar rico en redes vasculares y este calor viene de esa sangre. También podemos presentar lo que es la capa o el manto mucociliar que podemos apreciar en la imagen del bronquio, que es de color amarillento. Esta capa es gracias o es hecha por lo que serían las células epiteliales. Y esta capa o manto mucociliar se va a encargar específicamente de eliminar o sacar partículas extrañas que no ayuden y no beneficien al pulmón. También encontramos lo que es agua, que es gracias a las membranas de las mucosas que nos ayudan a humificar. Bueno, en esta parte encontramos lo que son fibras de colágeno, fibras elásticas, cartílago, músculo liso, ya que gracias a estos componentes vamos a poder tener rigidez y flexibilidad necesaria para mantener y asegurar tanto la permeabilidad y un suministro adecuado de aire. También hablamos acerca un poco de lo que es el epitelio de cada zona. La mayor parte de las vías de conducción respiratorias van a estar compuestas por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, que van a contener glándulas, y estas glándulas son las que secretan mucosidad o moco. Luego tenemos también células ciliadas que parecen pelitos, que son los cilios, que podemos apreciarlos igual en la imagen, esos como pelitos, que contienen también glándulas serosas que pueden secretar líquido acuoso con enzimas bacterianas, o sea, contra bacterias, son bactericidas. Y también podemos encontrar epitelio cilíndrico pseudoestratificado en lo que son los bronquios, epitelio cúbico en los bronquiolos y epitelio plano en los alvéolos. Luego tenemos también hablamos acerca de los cilios, que van a encargarse del movimiento de lo que sería el manto mucociliar, de esa capita de moquito que tenemos en la imagen del bronquio, esa capita amarilla, eso es el manto mucociliar que es secretado por las células epiteliales. Ese manto es movido gracias a los cilios. Estos cilios van a tener una función muy importante que es la de limpiar y eliminar toda aquella sustancia o partícula que le pueda producir algún daño a nuestro pulmón. También podemos encontrar lo que es estos cilios también es un importante sistema de defensa pulmonar porque nos ayuda, nos defiende de que podamos tener bronquitis crónica o enfisema, que es cuando se acumulan residuos, puede ser de polvo, otras partículas en nuestros pulmones. También hablamos acerca del agua que encontramos en las membranas mucosas de las vías respiratorias, tanto superior y del árbol traqueobronquial, que van a mantener húmedas a nuestras vías y también nos ayudan a humidificar lo que sería el aire inspirado. El aire, por ejemplo, en los alvéolos va a mantenerse a una temperatura corporal normal y por lo general mayormente va a estar más húmedo que lo que sería el aire de la temperatura atmósfera. Y esta diferencia de la humedad es que encontramos en lo que es los alvéolos. Y es por eso que se dice que las membranas mucosas donde encontramos esta agua es una fuente de pérdida insensible, puesto que gracias a ellos podemos terminar de humidificar nuestro aire. Y también en casos de presentar alguna patología o un cuadro de deshidratación, como puede ser una fiebre o cualquier otro, por ejemplo, nuestro pulmón se va a llenar de lo que es el vapor del agua y esto va a hacer que haya más pérdida de agua de la mucosa respiratoria. Y esto a menudo siempre va a ir acompañado con lo que es una aceleración de nuestra frecuencia respiratoria.
y es por eso que va a haber más necesidad de hidratar al aire que ingresa por nuestras vías, y por eso las secreciones se van a hacer más engrosadas y evitan lo que es el movimiento de los cilios, y es por eso que afecta a lo que es la función del sistema mucociliar. Otra cosa importante es que los cilios van a funcionar de manera correcta mientras estén las concentraciones de oxígeno adecuadas. Ahora hablamos de las vías respiratorias nasofaringeas. Iniciamos con lo que es la nariz. La nariz, como ya sabemos, es la ruta normal de ingreso del aire hacia nuestro tracto respiratorio. A medida que pasa por las fosas nasales, el aire va a ir, como ya dije, va a ir filtrándose, se va a ir humidificando, se va a ir entibiando. Y estas fosas nasales están revestidas con vellosidades gruesas o pelos que nos ayudan a filtrar y atrapar el polvo y otras partículas grandes. También la porción superior de esta cavidad nasal va a estar revestida por una mucosa que tiene, como anteriormente ya había dicho, una rica red de pequeños vasos que nos van a proporcionar tanto calor y humedad al aire que respiramos. La boca va a ser una vía respiratoria, pero alterna, solo en casos donde nuestras fosas nasales estén tapadas o cuando necesitamos o requiramos intercambiar grandes cantidades de aire, por ejemplo, en el caso de ejercicio o en otros casos. Hablamos de la faringe. La faringe es un tubo que va a continuar a la boca. Es el extremo superior en común tanto del tracto respiratorio como del digestivo. Y en la parte superior va a desembocar en lo que son los orificios posteriores de las fosas nasales, o también llamadas coanas. Y en la parte media va a desembocar en el istmo de las fauces, o la puerta de comunicación con la cavidad oral. Y en la parte inferior va a continuarse con lo que es el esófago. Podemos apreciar ahí en las imágenes que la faringe se puede dividir para una descripción mejor en tres partes: una nasofaringe, una orofaringe o bucofaringe y una laringofaringe o hipofaringe. La nasofaringe va a estar situada detrás de la nariz y encima del paladar blando. La bucofaringe o orofaringe va a estar situada detrás de la boca. La laringofaringe va a estar situada por detrás de la laringe. Debido a que la faringe es una vía en común tanto para el paso de la comida o de los alimentos como del aire, es que puede producirse una sensación de ahogo en casos cuando la comida, en vez de entrar al tubo digestivo, va a entrar al tubo respiratorio por la laringe, entonces va a provocar una sensación de ahogo o de tos. Y el inverso, cuando el aire entra a lo que sería el esófago y va a acumularse en el estómago un gas, y por eso es que produce el eructo. También hablamos, de la nasofaringe, que es la parte nasal de la faringe, ya que es una extensión hacia atrás de las fosas y va a estar cubierta con una mucosa similar a la nasal, pero tiene una función respiratoria. También encontramos la bucofaringe o la orofaringe, que está de color amarillo, y se extiende en lo que es la parte posterior del paladar blando al epiglotis, y es la única abertura que vamos a encontrar entre la nariz, la boca y los pulmones. Es la parte oral de la faringe y tiene una función digestiva, puesto que va a ser la continuación de la boca, y está limitada en lo que es la parte superior por el paladar blando y en la parte de la base o inferior por lo que es la base de la lengua. Tanto el alimento deglutido pasa por esta zona, por la bucofaringe, y también el aire inspirado va a pasar por la bucofaringe. Es por eso que cuando hay una obstrucción de la orofaringe va a ocasionar un cese inmediato, o sea, va a parar la ventilación, y es algo muy riesgoso. Es por eso que en casos de problemas neurológicos, como ser coma u otros, el control neuronal de la lengua va a estar afectado, y también de los músculos faringeos, y es por eso que la lengua va a retroceder a lo que sería la faringe y obstruye las vías. También nos podemos presentar estos casos en alergias o en traumatismos o en infecciones demasiado graves o presencia hasta de un cuerpo extraño,
y esto nos va a predisponer lo que son las obstrucciones y un cese inmediato de la ventilación. Ahora, la laringofaringe o hipofaringe es la parte laringea de la faringe, ya que se va a encontrar detrás de la laringe, y esta va a estar tapizada por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Y se continúa con lo que es el esófago. Hablamos acerca de la laringe. La laringe va a estar conectada con la orofaringe y la tráquea, y se localiza en lo que es la parte superior de las vías respiratorias y los pulmones. Ahora hablamos un poquito acerca de las paredes. Las paredes van a estar compuestas por cartílagos firmes que van a evitar su colapso durante la inspiración. Las funciones de la laringe pueden dividirse en dos, tanto el habla como protección. La protección tanto para los pulmones del ingreso de sustancias extrañas. También podemos dividir la laringe en dos partes, en los pliegues vestibulares o las cuerdas vocales falsas y en los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas. La parte superior de los pliegues, como podemos apreciar en la imagen, en la primera imagen, son los pliegues vestibulares o las cuerdas vocales, y el par de inferior de pliegues van a ser los pliegues vocales o las cuerdas vocales verdaderas. Que, bueno, las cuerdas falsas van a tener la función protectora como tal, y las cuerdas vocales verdaderas lo que es requerimiento de las vibraciones para producir sonidos. Y los pliegues vocales, y entre estos pliegues va a encontrarse una abertura que es la glotis, que la podemos apreciar en esa imagen y en la imagen de arriba. La abertura es la glotis y es un conjunto de músculos, va a encargarse tanto de su abertura y de su cierre de esta. Podemos apreciar igual en la imagen la epiglotis, que es la que está arriba de la laringe y está constituida por un cartílago en forma de hoja. Podemos apreciar el tamaño de la epiglotis ahí en la primera imagen, en la imagen A. Y cuando, en este caso, la epiglotis, al momento de que ingresa o cuando solo fluye aire por la laringe, la epiglotis se va a abrir y los bordes de esta también van a apuntar hacia arriba. Y durante la deglución, como podemos apreciar en ese GIF que puse ahí en las diapositivas, durante la deglución la laringe va a ser jalada hacia arriba y los bordes de la epiglotis van a moverse hacia abajo. Por eso va a cubrir la laringe y evita el paso de sustancias o alimentos durante la deglución hacia la laringe, y para que pase directamente hacia lo que sería el esófago. También encontramos que la abertura y el cierre de la glotis para el habla, los pulmones... Solo vamos a dejar acá, sí. A ver, han realizado lo que es el estudio de la estructura y función, tomando en cuenta justamente eso, cuál es la función. No nos interesa este repaso anatómico, nos interesa lo que es la funcionalidad, cómo está conformada la estructura, el tipo de células, la pleura, los neumocitos, etcétera. ¿Han realizado eso o solamente se han Sí, basado en la parte anatómica? no, Doc, también hemos hecho eso. Ahorita. Entonces pasamos a eso directamente, Ok, por favor. Esta parte que hace referencia a la anatomía no nos interesa. ok, Doc. Si sean puntuales, por favor, no hay importancia en ser redundantes con lo que ya han visto en primer, segundo año. Ya, Doc. Bueno, Listo. aquí un Sus resumen. camaritas, por favor, activen sus cámaras, están en defensa. Ok. Un resumen haciendo del árbol Solamente traqueobronquial. usted debe exponer, no hay nadie más de su grupo. Sí, todos, Doc, vamos a exponer. Pero vamos, doctores, tienen 3 minutos más para terminar. Ok. Puedes avanzar, porfis. Ok. Bueno, evitando toda la anatomía, vamos a hablar ahora acerca de lo que serían los alvéolos, que van a ser los sacos terminales del tracto respiratorio, y es donde va a darse el sitio real de intercambio. También tenemos los sacos alveolares y otras partes, pero lo que más nos importa ahora es el epitelio alveolar. El epitelio alveolar va a estar constituido por dos tipos de células, que son los neumocitos o las células alveolares tipo 1 y tipo 2.
Los neumocitos tipo 1 van a tener la capacidad de regenerarse, no tienen la capacidad de dividirse, pero van a estar unidos mediante uniones estrechas que van a ser una barrera correcta para el intercambio de aire, tanto alveolar. Y los neumocitos tipo 2 son los que tienen la capacidad de regenerarse por sí solos y también regeneran los neumocitos tipo 1 y van a sintetizar lo que es el surfactante, que es un tensoactivo pulmonar, que es muy importante, que es una mezcla de fosfolípidos, lípidos neutros y proteínas, y que se va a encargar de lo que es disminuir la tensión superficial de los alvéolos y va a facilitar la inflación de los pulmones. También podemos encontrar lo que son este tensoactivo va a secretarse gracias a una exocitosis y se puede eliminar gracias a una recaptación donde los neumocitos tipo 2 van a volver a reciclar para volver a producir más. Tenemos 4 tipos de sustancias tensoactivas que son la A, la B, la C y la D, diferentes apoproteínas. Por ejemplo, la surfactante con apoproteínas B y C van a encargarse como tal de la reducción de la tensión superficial. El surfactante con tensoactivo B, que va a encargarse de lo que es la generación de una película reductora de la superficie, y hay trastornos en donde está afectado un gen y va a causar una disfunción respiratoria aguda por ausencia de ese surfactante. El surfactante con las apoproteínas C, que es la que va a disminuir la tensión y detener el colapso alveolar, y el tensoactivo A y D, que más que todo son para la defensa, protegen, van a pertenecer a la familia de las proteínas colectinas y van a funcionar como un sistema innato para facilitar la fagocitosis. Y el surfactante tipo D, que es muy importante para detectar problemas de lo que es lesión pulmonar aguda o síndrome de dificultad respiratoria. Hablamos también de lo que son los macrófagos, que se van a encargar de limpiar o, bueno, fagocitar todo aquel microorganismo, como por ejemplo el micobacterio tuberculoso, que lo fagocita, va a formar un tubérculo, que es un granuloma encapsulado en fibrina, y para contener lo que es la infección. También tenemos un poquito acerca de la circulación pulmonar, que consta de circulación pulmonar y bronquial. La pulmonar es la encargada más que todo de proporcionar sangre desoxigenada y oxigenada, que va a ser la única zona en este caso donde las venas van a llevar sangre oxigenada y las arterias van a llevar sangre desoxigenada. Por ejemplo, la sangre desoxigenada va a salir por el ventrículo derecho a la arteria pulmonar, y esto se divide en arteria pulmonar izquierda y derecha, y el reingreso de la sangre oxigenada va a darse por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y la circulación bronquial, que da sangre a lo que son las vías respiratorias conductoras y vías de soporte o de sostén de los pulmones. Podemos encontrar las arterias bronquiales, las venas bronquiales. Ahora, las venas bronquiales de grande calibre van a desembocar en lo que es la vena cava, y las venas bronquiales de pequeño calibre, lo que serían las venas pulmonares. Y en este caso, el único vaso que es capaz de experimentar angiogénesis o formación de nuevos vasos son los vasos bronquiales. Y esto es muy importante en casos de embolismo pulmonar, puesto que nos va a mantener vivos todavía el tejido hasta que se restablezca la circulación. Tenemos la circulación linfática, que no vamos a hacer mucho énfasis, solo hay vasos linfáticos profundos y superficiales. La inervación más que todo es importante. Encontramos las divisiones simpáticas y parasimpáticas. La parasimpática, que va a estar encargada por el nervio vago, que se encarga más que todo de tener un estímulo broncoconstrictor en lo que sería el músculo liso del árbol bronquial. También inhibe lo que son los vasos, por eso va a haber un proceso vasodilatador, y en las glándulas va a provocar secreción o estimulación de la secreción de las glándulas. En el caso del simpático, es todo lo opuesto, va a inhibir a lo que es el músculo liso, es por eso que va a haber broncodilatación, va a haber motilidad de los vasos, por eso va a haber vasoconstricción, y en el caso de las glándulas va a inhibir su secreción tanto de las glándulas alveolares y de las células tipo 2. Y su neurotransmisor va a ser las catecolaminas. Ahora sí, las pleuras. Va a ser una membrana serosa que recubren los pulmones y la pared. Hay dos
una capa parietal y una visceral. La parietal que se va a encargar de lo que son las cavidades, cubrir las cavidades pulmonares y se adhiere también a lo que es la pared torácica. Tiene 3 porciones, una costal, media Listo, externa. solamente usted, ¿no? Está realizando la presentación, los demás de su grupo no. No, que Ah, estamos ¿Por igual. qué? Pues están presentes, pero solamente está hablando su compañera Lucero y los demás. Y ahora me toca. Bueno, vamos a comenzar con el Lo intento. dejamos acá, por favor, doctores. Listo. Sí, continuamos con el segundo grupo, por favor. Son temas cortos, doctores. Sí, Doctor, en ¿qué se nuestro le caso está clínico, ¿lo poniendo? puede presentar? No, Solo un directo. caso que sea. Pasamos al segundo grupo, por favor. Este grupo no ha cumplido con lo que se les ha solicitado. Adelante, Barriga, Bilbao, Castellanos, Daza y Encinas. Está bien, doctor. Ok, Doc. Todos los integrantes tenemos las cámaras, tenemos que mantener, ¿no? Las cámaras prendidas. Sí, por favor. Ok. Ok, Doc, empezamos entonces. Adelante, ya deberían estar Ya. exponiendo. Buenos días a todos. Ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones respiratorias, empezando con la tos. La tos es un reflejo mediado por la vía nerviosa que va a proteger a los pulmones de la acumulación de secreciones, así como la entrada de sustancias irritantes y destructivas. Es uno de los mecanismos de defensa primarios de las vías respiratorias. Tenemos la tos subaguda, aguda y crónica. Dentro de la subaguda podemos decir que es entre 3 a 8 semanas de duración. La aguda es menos de 3 semanas y la crónica más de 8 semanas, pero algunos libros dicen que igual puede durar más de 3 semanas. Después podemos hablar de la etiología. La tos puede ser originada por causas bastante diversas. Por ejemplo, las toses agudas o recientes son más frecuentes en procesos catarrales de las vías respiratorias altas, generalmente procesos virales como por ejemplo un resfrío común, una influenza, menos común procesos alérgicos al polvo, al smog, a gases, irritantes, etc. También podemos mencionar manifestaciones frecuentes del árbol bronquial o del parénquima pulmonar y la pleura. Después tenemos igual las afecciones del aparato cardiovascular. Aquí entre las más frecuentes tenemos la estenosis mitral y la insuficiencia cardíaca izquierda. Y rara vez igual tenemos procesos mediastínicos que originan la tos, que pueden ser igual de gran variedad. Por ejemplo, tenemos tumores como los condromas, los timomas, o también tumores metastásicos como el linfoma de Hodgkin, el bocio, etc. Y otras causas como procesos ópticos, irritación subfrénica, etc. Ya, ahora vamos a empezar con el proceso fisiopatológico. El reflejo de oxígeno se inicia mediante receptores que están localizados en la pared bronquial y también hay ciertos receptores que pueden estar localizados a nivel del corazón y vías respiratorias altas. Estos van a ser muy sensibles a sustancias irritantes y a la presencia excesiva de secreciones y también hay otros estímulos toxígenos, por ejemplo, tenemos los inflamatorios, los mecánicos, los químicos, dentro de esos podemos mencionar gases, los térmicos como aire frío, aire caliente, y también psicológicos como emociones muy fuertes que pueden originar la tos. Entonces, los impulsos irritantes van a viajar a estos receptores y se van a transmitir a través del nervio vago hacia el centro medular que va a integrar la respuesta de la tos. Después, el acto de la tos va a requerir una inspiración rígida de un gran volumen de aire, por lo general cerca de 2.5 litros o un poquito más tal vez. Se sigue del cierre rápido de la glotis y la contracción forzada de los músculos abdominales y expiratorios. Cuando estos músculos se contraen, las presiones intratorácicas van a elevarse a niveles de más de 100 milímetros de mercurio, perdón. Y en ese punto es cuando se va a abrir rápidamente la glotis y va a originar la expulsión rápida. Y bueno, aquí podemos mencionar dentro de esto esas 3 fases que sería la fase de inspiración, la de compresión y la de expulsión. Después tenemos los tipos, signos y síntomas de la tos. Tenemos dentro de los síntomas concomitantes, podemos mencionar la fiebre en caso de una infección, disnea, enflaquecimiento, vómitos, hemoptisis, debilidad generalizada, cansancio por el
trabajo excesivo de los músculos abdominales también. Dentro de los tipos de tos tenemos la tos quintosa, coqueluchoide, la ronca, la fónica, la emetizante y la bitonal, pero las que voy a mencionar más que nada aquí van a ser la emetizante y la bitonal porque son las que se acompañan de otros síntomas como por ejemplo vómito y también parálisis de las cuerdas vocales. Ya empezando con el diagnóstico presuntivo, yo como médico me debo preguntar si es que la tos de mi paciente es crónica o aguda, si es de origen respiratorio, origen extrarrespiratorio, cardiovascular, mediastínico, etcétera. Y debo también analizar la expectoración e indagar síntomas concomitantes. También le debo preguntar a mi paciente ciertas cosas, por ejemplo, si es que fuma, si es que alguien en su familia fuma. También preguntarle su historia de viajes, qué tipo de toses, si es que el paciente sabe, si es que tiene acidez estomacal, si es que es alérgico al polvo, etcétera. Después, igual como pruebas, siguiente por favor, como pruebas complementarias, puedo pedir radiografías de tórax, de rutina, que no nos van a revelar las razones más comunes de la tos, pero podemos detectar, por ejemplo, un cáncer de pulmón, una neumonía y otras enfermedades pulmonares. También podemos verificar si es que hay sinusitis. Podemos pedir una tomografía computarizada, una resonancia magnética, también para revisar los pulmones en búsqueda de afecciones que puedan producir la tos crónica, o también si es que hay una bolsa de infección en las cavidades sinusales. Podemos pedir pruebas de laboratorio que son mucho más simples y nada invasivas. Podemos pedir una espirometría para diagnosticar asma o enfermedad pulmonar crónica en el caso de los que fuman, que es la que nos va a medir la cantidad de aire que pueden contener los pulmones y la rapidez al exhalar. También podemos pedir otros métodos más invasivos como broncoscopía en caso de que yo no pueda detectar, que es mediante el uso de un equipo de luz con una cámara. Y en caso de emergencia igual podemos pedir una biopsia si es que sospechamos de un cáncer. Podemos pedir igual una rinoscopía para ver las vías respiratorias superiores y los conductos nasales. Y finalmente hablamos del tratamiento. Para esto es muy importante detectar la causa y podemos indagar si es que el paciente fuma, pedirle que por favor deje de fumar, o si es que está tomando medicamentos como por ejemplo inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pedirle que por favor suspenda el uso. Y ciertos fármacos igual nos pueden ayudar, por ejemplo los antihistamínicos, los corticosteroides, los descongestionantes, que son para el tratamiento estándar de las alergias, por ejemplo, también medicamentos inhalados para el asma, por ejemplo, broncodilatadores, corticosteroides, para reducirnos la inflamación y abrir las vías respiratorias, antibióticos en caso de infecciones bacterianas o micobacterianas, para reducir la tos crónica, y también bloqueadores de ácido, que esto no es muy útil, pero puede que reduzca un poco la tos. Tenemos supresores de la tos igual, pero no son muy recomendables. Y entre otros tratamientos tenemos, siguiente por favor, cambios del estilo de vida y remedios caseros. Aquí podemos decir al paciente que beba más líquidos para diluir la mucosidad en la garganta, que consuma caramelos duros para producir más saliva, aliviar la tos seca y suavizar la garganta, miel, humedecer el aire y evitar el tabaco. Muy bien, ahora continuamos con hipoxia. La definición de hipoxia es la disminución de la disponibilidad de oxígeno por un órgano o de todo el organismo. Cabe destacar que la hipoxia no hay que confundirla con la hipoxemia. Hipoxemia es la baja cantidad de oxígeno en la sangre. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con algunos conceptos previos para poder explicar mejor adelante qué produce la hipoxia. Primero vamos a partir por la curva de disociación de la hemoglobina. Brevemente recordamos que una desviación hacia la izquierda aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y una desviación a la derecha lo disminuye, teniendo factores como en la desviación a la derecha, la disminución del pH, aumento de la temperatura, como el caso del oxígeno, etcétera, y en la izquierda más bien aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, tenemos un aumento del pH, descenso de la temperatura, etcétera. Siguiente, por favor. También dentro de los conceptos previos tenemos que recordar cuánto es la presión parcial de oxígeno.
Esta varía tanto en las arterias como en las venas, que más adelante les voy a detallar el porqué. Recordamos la saturación también de oxígeno, otro punto importante más adelante en el diagnóstico, y el pH arterial y venoso, que varía por lo mismo que estábamos viendo en la curva de disociación de la hemoglobina. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora, para una de las funciones más importantes del aparato respiratorio es el intercambio gaseoso. Esto va a ocurrir por efecto cinético, de las fuerzas cinéticas, donde la presión va de donde hay más a donde hay menos. En este caso, y por este motivo, es que en la presión capilar, la presión parcial de dióxido de carbono, como podemos ver, es de 45 miligramos de mercurio. Va a entrar al alvéolo por la diferencia de presión, donde el dióxido de carbono se encuentra en 40 milímetros de mercurio. Al contrario, la presión parcial de oxígeno en el alvéolo, a nivel del mar, se encuentra a 104 miligramos de mercurio, y este va a lograr pasar a la capilar. Recordamos que en la parte venosa del capilar se encuentra en 40 miligramos de mercurio, y en la parte ya oxigenada o arterial se encuentra con el valor que pasa, de 140. Esto es importante cuando vamos a hablar de la altura. La siguiente, por favor. También cabe destacar que el oxígeno es fundamental para la obtención de ATP, pues este permite entrar al ciclo de Krebs. Recordamos que la glucosa pasa por glucólisis, nos da 2 piruvatos, este puede entrar al ciclo de Krebs. En caso de que no tengamos el oxígeno, entramos al metabolismo del ácido láctico. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la etiología de la hipoxia. En este caso, Harrison nos habla de estos 6 puntos preponderantes: el origen respiratorio, las grandes alturas, cortocircuito derecha a izquierda extrapulmonar, fuera del pulmón, la anemia, intoxicación por monóxido de carbono y aumento de las necesidades de oxígeno. Siguiente, por favor. Para explicar brevemente la etiología de origen respiratorio, tenemos estas imágenes que nos van a ir mostrando cómo va fallando el pulmón para realizar el intercambio gaseoso. El primer punto es la desigualdad entre la ventilación y la perfusión. O sea, los alveolos van a estar poco ventilados. Un caso característico de esto serían las EPOCs, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. También tenemos la hipoventilación, puede ser de una causa neuronal. Y también tendríamos la derivación de la sangre por un cortocircuito intrapulmonar derecha e izquierda, que sería esta falla de la comunicación que vemos en imagen en el hemisferio inferior derecho. Y es dentro del pulmón, que difiere con la siguiente diapositiva, por favor. Que difiere con las grandes alturas. Como se acuerdan, les dije que va a haber un intercambio entre las presiones, o sea, la presión va de donde hay más a donde hay menos. Y en este caso, en la altura, la presión atmosférica es menor. El oxígeno se va a encontrar a 60 milímetros de mercurio en el alveolo, que difiere a los 104 a nivel del mar. Esto es lo que produce la desviación de la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha. Por ende, hay una menor afinidad de la hemoglobina al oxígeno, porque no va a haber bien este intercambio. La presión de oxígeno alveolar, como bien les dije, disminuye. Y un dato importante es que a mayor altura, más rápido aparecen los síntomas. Más adelante hay una ligera infografía que les va a explicar eso. Siguiente, por favor. Ahora vamos a las causas del cortocircuito extrapulmonar. Vamos a hablar de 3 principales: la tetralogía de Fallot. Brevemente, esta se caracteriza por el cabalgamiento aórtico, o sea, está más grande el vaso aórtico y protruye dentro de la cavidad. Hay una comunicación intraventricular, estenosis infundibular pulmonar y una hipertrofia del ventrículo derecho. Siguiente, por favor. También encontramos la transposición de los grandes vasos. En este caso, que a mí me pareció bastante curioso, la aorta, la comunicación, o sea, de los vasos está errónea. La arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo, mientras la aorta sale del ventrículo derecho. Siguiente, por favor. Y finalmente tenemos el complejo de Eismenger.
En esta hay una comunicación interventricular y también hay un aumento del flujo a los pulmones. Como podemos ver en todas estas, hay una mezcla, podríamos decir, de la sangre arterial con la venosa. No se mantienen separadas por las cavidades del corazón. Siguiente diapositiva, por favor. Otra de las etiologías más importantes es la anemia, donde tenemos una disminución de los glóbulos rojos. Tenemos menor cantidad de glóbulos rojos, menor oxígeno es llevado a la sangre, hay una hipoxinemia y por ende tenemos una hipoxia. Siguiente, por favor. También está la intoxicación por el monóxido de carbono. Esta imagen es del libro de Fisiología de Linda Constanzo, donde podemos ver cómo la flecha nos desvía completamente la curva. Esto se debe a que el monóxido tiene mayor, o sea, la hemoglobina y los grupos M principalmente tienen mayor afinidad por el monóxido de carbono. Y por ende ocupa los sitios donde debería estar el oxígeno. Esto me hace recuerdo al pequeño meme de la ex tóxica. Monóxido de carbono le hace daño, pero lo sigue prefiriendo la hemoglobina. Siguiente, por favor. Otra de las causas es el aumento de las necesidades metabólicas. En esta podemos poner el caso del ejercicio, pero no nos va a producir una hipoxia significativa clínica. Lo que sí va a ocurrir en el ejercicio es un aumento del gasto cardíaco y de la ventilación de oxígeno. La sangre se desplaza a los músculos que están siendo ejercitados y hay una disminución del pH en los tejidos. Por ende, hay la desviación de la curva a la derecha. Siguiente diapositiva, por favor. Acá, como breve resumen de la etiología, tenemos la hipoxemia, que la causa es la disminución de la presión de oxígeno. El ejemplo, la EPOX. Tenemos una causa anémica, donde disminuye el contenido de oxígeno en la sangre, por eso tenemos una hipoxinemia. Y el ejemplo sería la anemia. Y por otro lado, la misma intoxicación por CO2, otro caso de hipoxinemia. La circulatoria sería la disminución caudal del oxígeno, como es el caso del shock, o una obstrucción local, como al inicio les dije, puede ser una hipoxia en un órgano en específico. También tenemos una citotóxica. Esta me gustaría destacar, que no la mencioné antes, la disminución de la utilización celular de O2, y esta también puede darse por la intoxicación por cianuro. Siguiente, por favor. Ahora que ya vimos la etiología, podemos entrar a la patología. ¿Qué va a ocurrir en el organismo con la falta de oxígeno? Hay una disminución de oxígeno, no está cumpliendo las necesidades metabólicas. El primer mecanismo que va a ocurrir es que va a llegar, o sea, va a activar los quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores van a mandar la señal o sea, van a activar el centro respiratorio que se encuentra en el tallo encefálico y su mecanismo de respuesta es el aumento. Uy, perdón, ¿podemos volver dos atrás, por favor? De nuevo, otra más. Volvamos a... Uy, ¿qué pasó? No les voy a ir explicando, sino de momento ahí está. Ya, va a haber un aumento de la ventilación. Si aumenta la ventilación, voy sacando CO2, entonces mi cuerpo está entrando en una alcalosis metabólica. Entonces, para contrarrestar esta alcalosis metabólica, mi organismo va a empezar a generar ácido láctico y buscar neutralizar el pH del organismo. Finalmente, si es crónica esta hipoxia, el organismo se va a preocupar de que el oxígeno llegue principalmente al cerebro. Entonces, el mecanismo a tomar es una vasodilatación sistémica difusa, o sea, va a haber una vasodilatación generalizada y un aumento del gasto cardíaco. Este aumento del gasto cardíaco resulta ser muy perjudicial en pacientes con cardiopatías primarias, porque, como ya pudimos ver para el parcial anterior, puede producir una insuficiencia cardíaca congestiva y también la cardiopatía isquémica puede agravar la isquemia de esta misma. Siguiente, por favor. El signo principal que podemos encontrar dentro de la hipoxia es la cianosis, como ya vimos en semiología. Esta se caracteriza por el color azulado de la piel y mucosas, como vemos en las imágenes. Principalmente encontramos la cianosis central, pero en algunos casos, como la EPOC, podemos encontrar la periférica. Siguiente, por favor.
Otros signos y síntomas. Como les dije, la altura, por la curva de disociación de la hemoglobina y el cambio de la presión atmosférica, va a alterar y nos puede producir una hipoxia, generando la enfermedad de grandes alturas, que se caracteriza por los siguientes síntomas. Tenemos una cefalea, que es producida por esa vasodilatación, que les comenté que trata de llevar más sangre al oxígeno, y como sabemos, una vasoconstricción que desencadena después una vasodilatación produce la cefalea como tal. Tenemos síntomas del tubo digestivo, hay mareos, insomnio, fatiga y somnolencia. En algunas ocasiones, no es muy común, puede producir edema pulmonar, también depende de los antecedentes del paciente. Y también hay signos de insuficiencia respiratoria si es muy grave el cuadro. Recordamos las 4 principales: tiraje, cornaje, retracción intercostal, aleteo nasal, y podemos añadir la delimitación tóraco-abdominal. Siguiente, por favor. Ahí. Esta es la infografía que les estaba comentando. A mayor altura, como les dije en un momento, más rápido aparece la sintomatología. Por ejemplo, a los 3.000 metros, nosotros, si analizamos, Cochabamba se encuentra a 2.500. Y bueno, ahí va subiendo. Esa infografía le dejo a ustedes. Siguiente, por favor. Finalmente, el diagnóstico diferencial lo podemos hacer después de los signos y síntomas por el oxímetro, que se ha vuelto muy común últimamente. Tenemos esta tabla donde una saturación del 95 al 99 es normal, 91 a 94 hipoxia leve, 86 a 90 hipoxia moderada y de 86 para abajo hipoxia severa. Ahora, la cosa, o el punto a tomar en cuenta es, ¿cómo es posible? Yo me tomo la saturación de oxígeno acá en Cochabamba y me marca 92, o sea, ya estoy con una hipoxia leve. No. Lo que ocurre es que a mayor altura, menor es la saturación de oxígeno y los valores que ocupamos acá, por lo menos en Bolivia, para la urgencia, se recomienda que una hipoxia severa en Cochabamba es cuando baja del 80% de la saturación. Siguiente, por favor. Y bueno, los valores en La Paz son mejores. El mejor tratamiento es ocupar oxígeno. Cuando la saturación de oxígeno es menor a 90, en caso del nivel del mar, pero en pacientes que están en alturas mayores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, como es nuestro caso, se debe usar oxígeno cuando es menor a 85% la saturación. También para el mal de altura, el mejor medicamento es la acetosolamina, nombre comercial, la Diamox. Es un inhibidor de la enzima anhidrasa carbónica, sirve como diurético y su uso es 24 horas antes de llegar a la altura de 3.000 metros. Siguiente, por favor. El pronóstico es bastante bueno y esa sería mi parte. Muchas gracias. Bueno, continuando tenemos lo que es la disnea. Según la Declaración de Consenso de la Sociedad Torácica Americana, se define la disnea como una experiencia subjetiva de una incomodidad respiratoria, la cual va a consistir en sensaciones colectivamente distintivas y cuya intensidad puede ser variable. Bueno, esta experiencia se debe a lo que son interacciones multifactoriales como ser fisiológicos, psicológicos, sociales y ambientales. La disnea va a ser en sí un síntoma, lo cual la persona únicamente lo va a percibir, o la persona que lo está cursando, por lo cual la persona nos lo tendría que notificar. En cambio, lo que sí nosotros podemos observar serían los signos de trabajo de respiración aumentados, como el uso de los músculos accesorios y la retracción intercostal. La disnea en sí va a ser un síntoma el cual es muy común o usual hasta la mitad de los pacientes que se encuentran hospitalizados y una cuarta parte de los pacientes ambulatorios, con un 9 a un 13% de la población, y esto va a ir aumentando hasta un 37% en adultos mayores a los 70 años. La disnea puede predecir lo que son resultados ya sea de cardiopatías, neumopatías crónicas. También puede deberse a lo que son diversas causas pulmonares, ya sea cardíacas y neumológicas subyacentes, y mediante la dilucidación, o sea, la resolución de síntomas, nos dará a identificar la causa específica o el mecanismo que haya desencadenado la disnea. Siguiente, por favor. Los mecanismos subyacentes de la disnea son muy complejos, pero se han estado dando diversas investigaciones que han ido mejorando la comprensión de esos mecanismos de fondo de esas sensaciones respiratorias específicas, como es la tirantes torácica o la falta de aire. Y es probable que un estado patológico específico pueda producir las sensaciones de disnea a través de varios mecanismos subyacentes.
La disnea puede surgir en diversas vías. Entre ellas tenemos la emisión de señales aferentes diferentes. Las señales aferentes van del sistema respiratorio al sistema nervioso central y las señales eferentes van del sistema nervioso central a los músculos respiratorios. Y cuando existe una discordancia entre la señalización integradora entre las señales aferentes y aferentes, se denomina discordancia eferente-referente. Siguiente, por favor. Ok, las señales aferentes van a estimular el sistema nervioso central y van a incluir a los quimiorreceptores que se van a dividir en periféricos y centrales. Los quimiorreceptores periféricos vamos a encontrar en el cuerpo carotídeo y en el arco aórtico, mientras que los centrales vamos a encontrarlos en el bulbo raquídeo y estos se van a activar cuando detectan hipoxemia, hipercapnia o acidemia. Y bueno, estos pueden producir una sensación de lo que es la falta de aire. Luego tenemos los mecanorreceptores que vamos a encontrar en las vías respiratorias superiores, los pulmones y la pared torácica. Esos se van a activar cuando va a aumentar lo que es la carga de trabajo producido por un estado patológico. Y esto va a producir lo que es una mayor resistencia de las vías respiratorias y puede relacionarse con síntomas de constricción torácica o ya sea una menor distensividad, ya sea pulmonar o de la pared torácica. Las señales eferentes se van a propagar, como dijimos, desde el sistema nervioso central hasta los músculos respiratorios y también se van a transmitir por lo que es la descarga a la corteza sensorial, lo cual va a subyacer a esas sensaciones de esfuerzo respiratorio y tal vez a las sensaciones de falta de aire. Siguiente, por favor. Bueno, la disnea es difícil de medir de manera fiable, o sea, no van a existir lo que son herramientas consensuadas para evaluar la disnea, pero se debe valorar en un contexto el cual sea más importante o relevante y beneficioso para el tratamiento de los pacientes. Se han ido desarrollando diversas herramientas emergentes para valorar la disnea. Como podemos observar en el cuadro de la diapositiva, nos muestra los grados de la disnea que van a ser 4. El grado 0 es el cual en el cual el paciente no va a presentar la disnea, pero únicamente va a estar presente la disnea cuando realiza actividad física de esfuerzo. Mientras el grado 1 va a ser en el cual el paciente va a presentar disnea al momento de caminar o cuando sube una pequeña pendiente. En el grado 2, el paciente ya va a caminar un poco más lento que las otras personas de su misma edad e incluso va a tomarse momentos para poder descansar. En el grado 3, el paciente va a presentar la disnea incluso al momento de caminar por pocos minutos y en superficies planas. En el grado 4, este paciente ya no sale de su domicilio debido a que presenta la disnea incluso al momento de vestirse o de desvestirse. Siguiente, por favor. En lo que es diagnóstico diferencial, hasta un tercio de los pacientes pueden tener lo que son causas multifactoriales de la disnea. Las causas en el sistema respiratorio van a comprender enfermedades de las vías respiratorias, como por ejemplo el asma, también los trastornos del parénquima, que más a menudo se van a observar neumopatías intersticiales en casos de disnea crónica, pero los procesos de llenado alveolar como la neumonitis por hipersensibilidad o la neumonía organizada por bronquiolitis obliterante presentan alteraciones que van a afectar la pared torácica. Alteraciones para la pared torácica van a ser las anomalías óseas como la cifoscoliosis o trastornos causantes de debilidad neuromuscular. Luego tenemos las enfermedades que van a afectar la vasculatura pulmonar, como por ejemplo la hipertensión pulmonar de causas diversas o enfermedades tromboembólicas crónicas. Los trastornos que van a afectar el sistema cardiovascular y que pueden presentarse con disnea, bueno, son procesos que van a alterar la función del hemicardio izquierdo, como la arteriopatía coronaria y miocardiopatía, así como también procesos patológicos que van a lesionar al pericardio, entre ellos la pericarditis restrictiva y taponamiento cardíaco. Otros trastornos subyacentes de la disnea que tal vez no se originen directamente del sistema pulmonar o cardiovascular es la anemia, ya que pues, puede afectar la capacidad de transporte de oxígeno, también la pérdida de la condición física y procesos psicológicos como la ansiedad. Puede ser difícil distinguir entre los diversos procesos causales manifestados por disnea. Para dilucidar el factor etiológico de la disnea puede ser útil una estrategia gradual que comienza con lo que es la obtención de antecedentes, la exploración física, y luego se prosigue con pruebas laboratorias seleccionadas y van a constituir con procedimientos diagnósticos adicionales y quizás una remisión del paciente a una subespecialidad. Siguiente, por favor. En lo que son estudios de laboratorio, los análisis de laboratorio iniciales van a consistir en hematocrito para descartar que hay una anemia oculta como causa del fondo de la reducción de la capacidad de transporte de oxígeno y que, como dijimos, contribuye a la disnea.
También puede ser útil un panel metabólico para descartar una acidosis metabólica subyacente grave. Y a la inversa, un incremento de bicarbonato llega a señalar lo que es la posibilidad de retención de dióxido de carbono, lo cual puede observarse en la insuficiencia respiratoria crónica. Las pruebas de gabinetes adicionales pueden ser el electrocardiografía para reconocer datos de hipertrofia ventricular e infarto miocárdico previo, y la espirometría, que puede ser diagnosticada de un efecto ventilatorio obstructivo y sugerir un posible defecto ventilatorio restrictivo. La ecocardiografía, esta va a ser indicada cuando se sospecha de una disfunción sistólica, una hipertensión pulmonar o una cardiopatía valvular. En lo que son las pruebas de provocación bronquial o la vigilancia del flujo máximo en el domicilio, son útiles en pacientes que tienen síntomas intermitentes que son sugestivos del asma. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, bueno, el primer objetivo será corregir el trastorno subyacente al cual desencadenó la disnea y tratar las causas potencialmente reversibles con el tratamiento apropiado de trastorno específico. Podrían necesitarse lo que son múltiples intervenciones, ya que la disnea es un efecto frecuente de causas multifactoriales. El alivio de la disnea con el tratamiento de la alteración subyacente no es del todo posible. Lo que se hace es intentar atenuar la intensidad del síntoma y su efecto sobre la calidad de vida del paciente. También se puede administrar oxígeno complementario cuando la saturación de oxígeno en reposo es menor al 88%, cuando la saturación también desciende a cifras que, o sea, desciende cuando no está en actividad o cuando está en sueño el paciente. En las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de modo específico, quienes muestran hipoxemia, el oxígeno complementario ha demostrado que mejora la mortalidad, y los programas de rehabilitación pulmonar han revelado efectos positivos sobre lo que es la disnea, la capacidad de ejercicio y las tasas de hospitalización. Se demostró que los opioides van a reducir los síntomas de la disnea en una buena medida a través de lo que es la reducción de la falta de aire y, por tanto, suprimir, al parecer, el impulso respiratorio e influir en lo que es la actividad cortical. Bueno, pero también es importante individualizar los opioides en cada paciente con base en el perfil de riesgo-beneficio en relación con los efectos de la presión respiratoria. Y los estudios de ansiolíticos para la disnea, estos no han demostrado lo que es una ventaja de manera consistente, y se investigan ahora en enfoques adicionales para que la disnea, como la furosemida inhalada, que puede alterar la información sensorial. Gracias. Ahora le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, ahora voy a hablar sobre de la hemoptisis. Se denomina hemoptisis a la expulsión de la boca de la sangre procedente del aparato respiratorio a nivel subglótico. Esta definición abarca tanto el esputo con estrías de sangre como la expectoración de sangre fresca en cantidades masivas. Se debe de ser un diagnóstico diferencial con la hematemesis, que vendría a ser del tracto gastrointestinal, y también de las gingivorragias que vienen de la nasofaringe posterior o de la orofaringe. Por lo general, las hemorragias nacen de los bronquios o de las vías de calibre medio. En cuanto a la circulación pulmonar y bronquial, la primera incluye un sistema de baja presión, que es esencial para el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Y por el contrario, las arterias bronquiales nacen de la aorta torácica, y en ellas viene la presión sistémica. En la hemoptisis mayormente se da por daño de los vasos, en mayor medida por la circulación bronquial. En las hemorragias pulmonares es un sangrado masivo de las vías respiratorias, en general mayor a 150 ml por hora o 600 ml dentro de las 24 a 48 horas. Esto se denomina hemoptisis masiva. En cuanto a la etiología, vendríamos a ser enfermedades pulmonares no infecciosas como las bronquitis crónicas, las bronquiectasias, las fibrosis quísticas, un cuerpo extraño como en la imagen que vemos arriba de un paciente pediátrico al cual se ha tragado una pieza de Lego, la cual se ha incrustado en el bronquio derecho, lo que causa irritación y también daño mecánico. En cuanto a las etiologías neoplásicas, vendría a ser el carcinoma bronquiogénico, que es esencial epidermoide o microcítico,
o también por unos tumores metastásicos que Su vendrían a ser camarita, por mayormente favor, de la Eric. laringe, de las mamas, del colon, del riñón y de los melanomas. En cuanto a las enfermedades Su cámara, infecciosas, el por principal favor, vendría a Eric. ser la tuberculosis, el cual causa una infección activa que causa lesiones con cicatrices y hipervascularidad. También las neumonías bacterianas y abscesos Eric, su pulmonares. cámara, por favor, no En está cuanto a las activada. infecciones víricas que dañan el parénquima pulmonar y también el traqueobronquitis. En las infecciones fúngicas vendríamos a ser un ejemplo de la aspergillosis. Avísenle De a las su compañerito, infecciones por favor, parasitarias tendríamos los quinces sobre su hidatídicos. cámara. En cuanto a las enfermedades Eric, cardiovasculares, tendríamos el Eric, tromboembolismo Eric, pulmonar que causa infarto, las estenosis Eric. mitrales. A ver. Bueno, están en evaluación, doctores, sus cámaras, por favor. ¿Listo? Estaba sobreexcitado su compañero. Bueno, continuamos, por favor. ¿Quién continúa? El siguiente o la siguiente alteración soy yo, doctor, pero mi compañero que se salió estaba compartiendo. Podríamos esperar unos minutos, por favor. A Doctor, ver. es que estaba compartiendo, no podía poner mi cámara. Ya, tiene que activar su cámara, Eric. Se puede compartir y activar al mismo tiempo. Ya, me retiro. ¿Se ve? De mi celular estoy. Sí, se ve. Y Eric, una recomendación, no es control de lectura. Está leyendo, pero de corrido. ¿Sí? Explíquenos qué es lo que está leyendo. A ver. Va a perjudicar, si no, a su grupo y su nota también. Ya, doctor. Ya, estaba hablando de etiología. Ya, en las causas iatrogénicas vendrían a ser, digamos, por complicaciones de una broncoscopía, unas punciones por aspiración o una traqueostomía. En cuanto a las enfermedades hemorrágicas, tendríamos una coagulación intravascular diseminada que vendría a ser por un infarto, unas trombocitopenias o disfunciones plaquetarias, unas leucemias, hemofilias. En cuanto a traumatismos, tendríamos la contusión pulmonar, en la cual se daña en la caja torácica y se compromete el parénquima pulmonar. En cuanto a la patología, el mecanismo del sangrado es la inflamación de la mucosa hipervascularizada, la cual se dilata la vasculatura con respuesta a la liberación de los procesos inflamatorios, como vendrían a ser las prostaglandinas, leucotrienos, activación del complemento y las citocinas y quimiosinas. Como indicadores de riesgo hay que considerar la cantidad de hemoptisis, que debería ser superior a 100 ml. Esto puede ser presentado por una obstrucción de las vías aéreas, una insuficiencia respiratoria, también una inestabilidad hemodinámica que califica como una hemoptisis amenazante. Entre las patologías tendríamos que comprometen a las vías aéreas, el parénquima pulmonar y los vasos pulmonares. Para comprometer las vías aéreas tendríamos las bronquiectasias, que vendrían a ser, como vemos acá en la imagen, una pérdida de los cilios y un incremento de la mucosidad y destrucción de las paredes, en las cuales los vasos, los alvéolos se encuentran dilatados. En cuanto a las patologías que comprometen el parénquima pulmonar, tendríamos las infecciones, las enfermedades autoinmunes, las coagulopatías o las misceláneas, que vendría a ser una hemoptosis tamamelial, la cual se atribuye a una implantación de tejido endometrial en la mucosa bronquial, en su mención endometritis extrapélvica. En cuanto a las patologías de los vasos pulmonares, tendríamos unas fístulas arteriovenosas, unas aneurismas, una rotura de los aneurismas, un aumento de la presión capilar gracias a una estenosis mitral o una insuficiencia cardíaca izquierda. En cuanto a la fisiopatología, la mayoría de las hemoptisis se origina en las arterias bronquiales, en un 90%. Esto tiende a ser que significa por la presión sistémica de las mismas, y un 5% se originan en las arterias pulmonares. En cuanto a en las infecciones crónicas y en las neoplasias, se liberan factores de crecimiento angiogénicos que promueven la neurovascularización. Crean unos vasos frágiles y con paredes delgadas, y esto asociado a un incremento de las presiones sanguíneas ocasiona una ruptura que provoca la hemoptisis.
También en las arterias bronquiales tienden a aumentar el tamaño en situaciones de compromiso como en las vasoconstricciones por hipoxia o los tromboembolismos intravasculares. También se causa hemoptisis en pacientes por cáncer por la necrosis local e inflamación de los vasos sanguíneos, de los lechos tumorales, por causa de hipoxia o obstrucción de los lechos vasculares. También se causa hemoptisis por una extravasación hemorrágica debido a un hiperflujo de sangre sistémico a la circulación pulmonar, elevando así la presión a través de una anastomosis bronquiopulmonar. También vendría a ser en los ganglios fibríticos, ganglios fibróticos y calcificación. Estos comprimen la pared del bronquio, ulceran la mucosa y provocan un sangrado muchas veces con pérdida, precedido por una expulsión de un bronquiolito. Mayormente esto se da en los tuberculosis. También existe hipervolución bronquiectasias. En caso de micosis, como en la aspergilosis bronquial alérgica, cursa con destrucción del parénquima y formación de cavidades. Existe. Recortado, creo. No se está compartiendo, Eric. Sí. Bueno. ¿Por qué no se está compartiendo eso? Ahora sí ya se ve. Ya. Estaba hablando en los casos de micosis por aspergilosis bronquiopulmonar alérgica, que causa con destrucción del parénquima y formación de cavidades. Existe hipertrofia también de los vasos, en ese caso, porque se rompe por forma espontánea o por la capacidad angiovasiva de los hongos. También existe hemoptisis en edemas pulmonares causadas por una mayor tensión tensión telediastólica del ventrículo izquierdo, en casos de insuficiencia cardíaca, la cual incrementa el volumen telesistólico, del cual regresa a la circulación pulmonar. En esta discreción clásica el esputo es de color rosado y espumoso. También existe hemoptisis por una ruptura de fístula aortopulmonar. Esta es causada mayormente por aneurismas o pseudoneurismas, en la cual existe una debilidad de las paredes vasculares. Otras causas menos frecuentes en la hemoptisis serían las lesiones directas por una aspiración, un cuerpo extraño, que irritan la mucosa y causan lesión del parénquima pulmonar. En la clasificación, según la cantidad de hemorragia que pueden ser, encontramos el esputo hemorrágico, que vendría a ser menos de 30 ml por día, hemoptisis franca, que vendría a ser entre 30 a 150 ml por día, hemoptisis grave, ya que vendría a ser de 150 ml al día, y la hemoptisis vacía, que al menos tiene que considerarse según nuestros criterios, como 200 ml de una sola vez, o 600 ml en el transcurso de 24 horas. Esto cursa con síntomas de hipovolemia, síntomas de insuficiencia respiratoria, agotamiento por la inundación de sangre en las vías aéreas. En el cuadro clínico tendríamos que ver cuando la expectoración es por moco y pus o pus con estrías de sangre, se orienta a una bronquitis. Y cuando se ha cambiado la cantidad y en el transcurso del tiempo se forma en bronquitis crónica. Cuando está acompañada de fiebre y es un esputo purulento con sangre, vendría a ser una neumonía. Cuando el esputo tiene un olor pútrido, vendría a ser un absceso pulmonar. Y si además es crónico o abundante, se sospecha de una bronquiectasia. En sí, la bronquiectasia es una acumulación en los alvéolos. En caso de una hemoptisis de inicio repentino con un dolor pleurítico y disnea, se sospecha de una embolia pulmonar. Preguntar si tiene alguna una enfermedad consecuente, como debería ser un lupus o tumores previos. También unos factores de riesgo vendría a ser que una persona sea mayor de 40 años y que consuma tabaco de 40 cajetillas al año. También antecedentes de trastornos hemorrágicos por uso de anticoagulantes. En el diagnóstico diferencial, clasificado entre hemoptisis y hematemesis. En el prodromo o inicio, se siente un hormigueo en la garganta o un deseo de toser.
Y en cuanto a la hematemesis, se siente náuseas y malestar, el malestar abdominal. También en la hemostasis la sangre expulsada viene mediante la tos y en la hematemesis viene mediante el vómito. En la hemostasis la sangre es de color rojo, rosada y espumosa, pero la hematemesis es de color oscuro y negruzca. En la hemostasis puede estar mezclada con esputo o saliva y en la hematemesis con restos alimenticios. En la hemostasis tendría que ser el pH alcalino y en la hematemesis el pH ácido. En la hemostasis mayormente no está acompañado de melena y en la hematemesis sí está acompañado de melena. La hemostasis no causa con anemia en general, pero la hematemesis sí. Entre las pruebas complementarias tendríamos la analítica de hemograma, ver la coagulación y bioquímica, también una gasometría para evaluar el impacto de la hemostasis en la oxigenación y vasodilatación, un electrocardiograma para ver cardiopatías como el trombolismo pulmonar, también unas ecografías transitorias para detectar endocarditis, una estenosis mitral, enfermedades cardíacas congénitas, signos de hipertensión pulmonar o presencia de malformaciones arteriovenosas. También se pueden hacer estudios citolíticos y microbiológicos con el esputo, hemocultivos. Bueno, en el tratamiento lo divido en tres: un tratamiento para la hemostasis leve, la hemostasis moderada y la hemostasis masiva. En la hemostasis leve, el tratamiento debe ser ambulatorio. Se recomienda al paciente estar en reposo, abstenencia de tabaco, antitugivos, si es necesario que se agrava el cuadro por la tos, y también tratamiento antibiótico si se sospecha de una infección. En la hemostasis moderada se tiene que tener al paciente reposo y en decúbito lateral al lugar del origen del sangrado, si es que este está dado, si este se conoce. También una dieta absoluta, una cateterización venosa para reservar la sangre, para reponer la sangre, una cuantificación del volumen sanguíneo, y cuando la hemorragia cursa por una insuficiencia respiratoria, debe recurrirse a un tratamiento con oxígeno suplementario. En caso de una hemostasis masiva, los objetivos primordiales del tratamiento son los siguientes: asegurar la permeabilidad de las vías aéreas y la oxigenación, colocar estabilidad hemodinámica si ha perdido mucha sangre, y localizar y detectar el sangrado, identificar y tratar la causa de hemostasis. Gracias. Piero. Bueno, ahora yo voy a hablar acerca del edema pulmonar, una de las principales alteraciones del sistema respiratorio. Como definición, se dice que el edema pulmonar es una enfermedad que está causada por un exceso de líquido o el paso de líquido hacia los pulmones. Este líquido se va a acumular en numerosas bolsas de aire en los pulmones, dificultando así la respiración. Este se manifiesta de manera repentina, que se denomina edema de pulmón agudo, y es una emergencia que puede poner en riesgo la vida, entonces tiene que atenderse lo antes posible. Adelantando un poco el tratamiento, se dice que el tratamiento para esta patología varía según la causa, que vamos a explicar más adelante los tipos de edemas que hay y sus distintas etiologías. A menudo este es causado por la insuficiencia cardíaca. Se puede decir que la insuficiencia cardíaca es la principal alteración que nos va a llevar a un edema de pulmón, ya que en la insuficiencia cardíaca congestiva el corazón no va a ser capaz de bombear la sangre de manera eficiente. Esto va a causar que las venas, una represalia en las venas y que aumente la presión en los vasos sanguíneos. Entonces el líquido va a ser empujado desde el intersticio hacia los alvéolos. Siguiente, por favor. En la etiología, bueno, como ya mencioné, es principalmente causada por la insuficiencia cardíaca congestiva. También puede ser causada por ciertos medicamentos, como es el edema pulmonar inducido por fármacos, que voy a explicar brevemente más adelante, la exposición a grandes alturas, la insuficiencia renal, algún daño pulmonar o lesión, pero principalmente la insuficiencia, que esta podría ser causada por ataques cardíacos, miocardiopatías, válvulas cardíacas estenosadas, como las válvulas aórticas y mitral, que son las principales, o una hipertensión grave. Siguiente.
El edema medicamentoso, hablando brevemente de este, se da por distintas alteraciones o reacciones anómalas que se producen al recibir distintos fármacos como los antibióticos, nitrofurantoína y sulfonamidas, medicamentos cardíacos como la amidarona, quimioterapéuticos, drogas ilícitas, corticoides y aires. Los signos y síntomas que cursan con este edema medicamentoso serían la expectoración hemotoica, el dolor torácico, tos y fiebre, dificultad para respirar. Y el principal tratamiento de este es la supresión de todos los fármacos que han causado este edema. Ahora, siguiente. Hablando igual de otras causas de edema, vamos al punto. Fisiopatología de edema pulmonar por la insuficiencia cardíaca, que esta es la más importante. Bueno, hay que hablar primero del edema que no es cardiogénico, ya que este es el edema cardiogénico, porque el inicio viene en el corazón. El no cardiogénico es por una lesión generalizada de los capilares pulmonares. Esto va a provocar un aumento de la permeabilidad a los líquidos y las proteínas que están en los elementos formes de la sangre para que pasen a ser los alvéolos. Ahora, hablado del cardiogénico, principal causa de la insuficiencia cardíaca. Va a haber un desequilibrio entre el líquido neto filtrado de la circulación pulmonar y el líquido que va a ser absorbido por la circulación linfática a través de la ecuación o del mecanismo de Frank-Starling. Va a haber aumentos marcados en la presión hidrostática pulmonar debido a la insuficiencia cardíaca. Esto va a ocasionar el paso de líquido hacia el espacio intersticial y acumulación de agua en los pulmones extravascular. Ahora, como en la mayoría de los casos de insuficiencia cardíaca, el volumen sistólico del ventrículo izquierdo va a disminuir, pero la función del ventrículo izquierdo como que se mantiene. Entonces, como no va a ser afectada, puede aumentar el débito y generar un impulso adrenérgico. Ahora, este mayor volumen del ventrículo derecho en relación al izquierdo va a causar un aumento de la presión hidrostática capilar y nos va a dar dos consecuencias. La primera es que haya transudación de líquido hacia el intersticio y la segunda, que haya un aumento de presión arterial de la aurícula izquierda. Ahora, la venoconstricción consecuente a esta es dependiente de un sistema de catecolaminas, que este va a causar aumento de las presiones de llenado derecho. Entonces, esta que va a ser la respuesta del ventrículo derecho, se va a encargar de mantener el volumen sistólico del ventrículo izquierdo con combinación del mecanismo de Frank-Starling y así como que se encarga de mantenerlo en conjunto con la estimulación directa del miocardio por las catecolaminas que van a ser segregadas. Ahora, cuando ya se sobrepasa cuando ya este mecanismo de compensación no es suficiente, se va a sobrepasar la cantidad del espacio y la capacidad del espacio intersticial, entonces el agua va a llegar a acumularse a nivel alveolar y va a resultar en un intercambio gaseoso respiratorio deficiente a través de un efecto o mecanismo de shunt, que llegaría a ser un cortocircuito o una derivación. Es llamado groseramente un agujero o pasaje que como que permite el paso anómalo de fluidos de un espacio a otro. Esto resulta en zonas pulmonares que van a estar completamente ocupadas por líquido, no va a haber suficiente oxigenación en la sangre y el cuadro terminaría en dificultad respiratoria para el paciente y si se pone grave en una necesidad de ventilación mecánica. Ahora, como se sabe, hay varios pacientes que a pesar de que cursan con insuficiencia respiratoria, pero estos, después de haber resuelto el problema del edema, como que mantienen la insuficiencia respiratoria. Aquí se habla de otro mecanismo por el cual se llega a perpetuar el edema, que se llama la falla capilar por estrés, debido a la presión hidrostática que se ha sufrido durante el cuadro. Esto nos lleva a una serie de problemas inflamatorios y aumento en la permeabilidad capilar
que van a hacer que el edema sea perpetuo. Esto ocurre por disrupciones en la membrana capilar y aumento de la permeabilidad. Ya que la presión es bastante alta, va a haber daños de neumocitos tipo 1 y 2, y también el líquido alveolar se va a ver alterado, y este ya no se va a eliminar mediante el proceso de transferencia ápico-vasolateral como el que se elimina normalmente, digamos. Ahora, este líquido que se va a mantener ahí, ya que no se puede eliminar, va a tener productos inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, va a tener neutrófilos, especies reactivas de oxígeno y también de nitrógeno, factores activadores de plaquetas, etc. Entonces, estos, por su alta toxicidad, van a hacer cambios desadaptativos en el tejido pulmonar. Las células dañadas van a llegar a desorganizar y van a liberar el surfactante de forma inadecuada, se podría decir, y el surfactante va a quedar agregado y no funcional. Este surfactante se va a llegar a perder en la circulación por la rotura o las disrupciones de la barrera que mencioné hace rato. Y esto se ha comprobado igual, ya que el surfactante llega a ser detectable en sangre en mayores niveles cuando la alteración se vuelve ya más crónica, digamos. Ahora, hablando de la inflamación de la falla por estrés, esta modifica la composición y la estabilidad del surfactante. Esto conduce a mayor formación de edema y atelectasias y al intercambio gaseoso deteriorado. Se da un aumento de la tensión superficial que puede cambiar los gradientes de presión en los capilares alveolares y así aumentar el flujo de líquido desde los capilares hacia el espacio intersticial y hacia los alveolos. Entonces se aumenta la formación de edema. Eso sería todo sobre la fisiopatología. Siguiente, por favor. Hablando de los signos y síntomas del edema, tenemos la disnea, falta de aire, que ya ha sido expuesta hace un momento, sensación de asfixia o ahogamiento que empeora al acostarse, también conocida como ortopnea, la tos con esputo espumoso, que puede llegar incluso a convertirse en hemoptisis, silbido o silibido del pecho al respirar o jadeos, piel fría y húmeda, ansiedad, agitación, labios azules o cianóticos y los latidos del corazón irregulares, también conocidos como palpitaciones. Siguiente. El diagnóstico diferencial. Acá hay que aprender a diferenciar el edema pulmonar cardiogénico del no cardiogénico. Como había mencionado, el cardiogénico es principalmente causado por alteración del corazón, como la insuficiencia cardíaca en la mayoría de los casos, y el no cardiogénico es por alteración de los alvéolos capilares. Acá pueden ver en la valoración clínica, estado de gasto en extremidades frías, se puede ver en el cardiogénico y no hay alteración de la temperatura en el no cardiogénico. Galope ventricular, crepitancias húmedas, no galope. Bueno, no se va a estar leyendo algo que pueden leer ustedes, así que siguiente, por favor. Pruebas y exámenes. En la hora de la revisión médica, el médico tiene que hacer un examen físico completo, prestando principal atención a los focos de auscultación pulmonar y cardíaco y a la frecuencia cardíaca. Se ve si hay hinchazón en el abdomen y piernas y anomalías del cuello, como una insuficiencia cardíaca que podemos ver acá en la imagen de la derecha, que está alterada la vena, la palidez y la cianosis. Después en los exámenes que se puede abarcar para complementar, acá abajo los tenemos, es análisis de la sangre, niveles de oxígeno, radiografía de tórax, ecocardiograma, corte sanguíneo completo y un electrocardiograma. Siguiente diapositiva. Acá podemos ver un electrocardiograma con insuficiencia cardíaca que nos va a ayudar a diagnosticar o a ver si tiene un edema de pulmón. Siguiente. Ahora, hablando del tratamiento, el principal objetivo de este es la mejoría de los síntomas, especialmente los síntomas que causan congestión y los de bajo gasto. Se restaura la oxigenación normal, el paciente debe recibir oxígeno al 100%, optimizar el estado de volumen y presión arterial asegurando una adecuada perfusión y demás.
Ahora, hablando del tratamiento farmacológico, tenemos al tratamiento con diuréticos para alcanzar una descongestión completa, ya con ausencia de los signos y síntomas de la patología. Entonces, con presiones elevadas de llenado en reposo y que nos garantiza una menor tasa de reingreso. Y lo principal con este tratamiento es intentar conseguir una pérdida de peso de unos 4 a 8 kilogramos que se eliminan de líquido. Después tenemos el tratamiento con vasodilatadores. Los principales son los nitratos, nitroglicerina, nitroprusiato, neseritina, que todos nos van a llevar a, bueno, relajación del músculo y lleva a una disminución de la precarga. Después también tenemos tratamiento con morfina, que va a disminuir la disnea, va a reducir la ansiedad y la angustia. Bloqueadores del eje de renina, angiotensina, aldosterona. Estos, para insuficiencia cardíaca crónica, estos medicamentos ya se sabe que son pilar fundamental. Se recomienda enalapril en una dosis de 1,25 miligramos intravenosa o captopril 25 miligramos sublingual. Después se utilizan beta-bloqueadores, antagonistas de receptores de vasopresina, uso de fármacos inotrópicos, vasopresores, que estos vasopresores tienen que reservarse para pacientes con hipotensión severa para alimentar la presión arterial y así asegurar un suministro de sangre a órganos vitales y que el suministro sea suficiente. Otro de los tratamientos, la ultrafiltración, que se trata de extraer el líquido de los pulmones y tratar al paciente con oxigenoterapia y un soporte ventilatorio durante el momento de toda la internación. Eso sería todo. Muy bien, para finalizar, tenemos algunos casos clínicos. El primer caso, tenemos paciente femenina de 53 años de edad que acude a urgencias, refiriendo fatiga, cefalea, mareo y somnolencia. Además, al examen físico se aprecia una coloración cianótica de los labios y mucosas bucales. El paciente indica haber llegado en la madrugada, o sea, hace 4 horas, desde Chile hasta el aeropuerto del Alto La Paz. Según la paciente, su última comida fue antes de aterrizar, hace 4 horas y media. Se le realiza la prueba de saturación de oxígeno, donde el oxímetro indica una saturación del 81%. Muy bien, ahora a modo de participación, ¿alguno de ustedes que quiera decirnos cuál sería el tratamiento a seguir? ¿Nadie? Escoja cualquiera, Cristian, al azar. A ver, al azar. A ver, ya Mario, lo voy a escoger a Mario. No sé si Estoy presente, pero no sé qué tratamiento seguir. Pero se ha dormido en la exposición, Mario. A ver, a cualquiera. Erika Mundocor. A ver, Nayeli, si no. A Nayeli Miranda. Si no hay voluntarios. A ver, un tratamiento. Primero, Bueno, lo que eso, doctores, todo lo que sus compañeros nos están presentando en las exposiciones forman parte de lo que es el temario de nuestro examen final, ¿sí? Incluso nos han presentado, por ejemplo, lo que es un electrocardiograma que es sugestivo de edema agudo de pulmón, pero nadie pregunta qué es lo que observamos en ese electrocardiograma. Entonces, doctorcitos, presten atención, ¿no? Estas son las clases que se van a tomar en cuenta para lo que es el examen final. Les pido lo siguiente, van a subir sus presentaciones, por favor, a la carpeta de general. ¿Listo? Recuerden que cada presentación debe tener lo que es la bibliografía de consulta que ustedes han utilizado. Yo la voy a revisar y después el examen va a estar elaborado en base a la bibliografía que ustedes han usado. ¿Listo? Así que atentos, doctores, no se duerman.
Adelante, Cristian. Oxígeno. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el tratamiento a elección es administrar oxígeno. Como les comenté a lo largo de hipoxia, acá a la altura, por lo menos también en el alto, cuando la saturación es menor a 85%, ya se le administra oxígeno. Un pequeño dato que se me olvidó comentarles es que nosotros podemos hacer una diferenciación, si es el mal de altura o alguna enfermedad obstructiva, porque al aplicar oxígeno va a haber mejoría. Si aplicamos oxígeno y no hay mejoría, ahí tendríamos un cortocircuito de derecha a izquierda extrapulmonar, como sería en el caso de algún bebé con tetralogía de Fallot, que yo asumo es la imagen característica de cianosis, ¿no? En caso de que la sintomatología no mejore, podemos ocupar algún AINE o incluso el paracetamol para calmar las cefaleas, los mareos. Y lo que sí se va a hacer esta vez es aconsejarle a la paciente que la próxima vez que viaje, recordemos que viene de Chile, que por lo general está a nivel del mar, y llegar al alto es un cambio brusco de temperatura, entonces se le recomienda que 24 horas antes de su viaje, antes de pasar los 3.000 metros de altura, consuma la acetazolamina o nombre comercial Diamox. Ese sería el tratamiento a seguir de este caso clínico. Bueno, como alcanza el tiempo, vamos a realizar el segundo caso. Está un poco más largo. Es mujer de 91 años que acude en el turno de noche al servicio de urgencias por disnea con fiebre que viene acompañada de su esposo. Desde la tarde ha notado un aumento en la disnea habitual que se ha convertido en una disnea por mínimo esfuerzo. La paciente presenta tos productiva y vómitos. La paciente afirma que ha sido vacunada de la gripe este año. A su llegada, el paciente se muestra desorientada, inquieta. Su marido nos comenta que desde la mañana la ha encontrado con peor aspecto y dificultad respiratoria. Además de que menciona que ha vomitado casi todo lo que ha comido, o sea, no pudo comer nada. Antecedentes personales, tenemos ACV lacunar isquémico con hemiparesia derecha residual, que fue diagnosticada hace muchos años, ángulo hemodinámico, asma bronquial, insuficiencia cardíaca diastólica, hipogamaglobulinemia. En la medicación actual se puede ver que acá consume un montón de fármacos. Saliar, Simtron, Nextum, Bisoprostol, tal. Ya, vamos al tratamiento. Siguiente diapositiva. Bueno, lo principal, como en la mayoría de estas alteraciones del sistema respiratorio, es administrar oxígeno hasta que la saturación vuelva a un estado óptimo, que es 95-96% basal. Si sube de esto es excelente. Ahora, el edema que tiene la paciente ha sido tratado con el ultrafiltrado y los medicamentos complementarios, depende del tipo de edema, como expliqué en mi disertación. En cuanto a la hipertensión arterial de la paciente, que estaba con cifras elevadas, se usó la perfusión de solnitrina durante 24 horas. Y ahora, como antes de empezar este tratamiento en el hospital, hubo la supresión de todos sus fármacos, ya después se le puede permitir volver a utilizarlos para mantener la tensión arterial normal, y se le recomienda a la paciente una dieta de triturados con líquidos espesos, así para evitar los atragantamientos. Y con eso termina la exposición del grupo, doctor. Gracias. Listo, a ver, pregunta. ¿Qué es lo que observamos en ese electrocardiograma en caso de edema agudo de pulmón? Cualquiera de nosotros le puede decir, ¿no? Sí. O sea, lo primero que yo veo es una arritmia. Lo primero que puedo observar ahí en D2. Lo que, bueno, usted observa ese electrocardiograma y dice, esto es un edema agudo de pulmón. ¿Por qué? En un electro con edema también se puede ver como que elevación de segmento ST y de las ondas Q, doctor. Eso sería porque viene acompañado de la insuficiencia cardíaca.
A ver, pregunta para examen. Van a averiguar qué es lo que se observa. Ferreira, ¿está Ferreira? Sí, ¿Está Doc. Flores? Sí, Doc. Presente, Doc. Flores Navia, Presente. Gamboa, Garay, Presente, doctor. Gamboa, presente. Presente, doctor. Gómez, Presente. Gutiérrez, Gutiérrez Alejandra, Presente. Gutiérrez Silvestre, Presente, doctor. José presente. Guaita, Presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Ibarra, Presente, doctor. Loaiza, López, presente, Luján. doctor. Luján, presente, doctor. Márquez, Márquez, presente. Martínez, Martínez, presente, doctor. Miranda, Presente, doctor. Miranda Nayeli, Presente, doctor. Miranda Fernández, Miranda Rebeco, Doctor Miranda, presente. Montaño, Mundo Corre, Presente, doc. Muñoz, Muñoz, presente, doctor. Nilipu, Presente. Orellana, Ortuño, Presente, doc. Parco, Parco, presente, doctor. Pérez, Pérez, presente, doctor. Zarro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Riva, Presente, doctor. Rocabado, Presente, doctor. Sánchez, Presente, doctor. Icona, Icona, presente, doc. Torrejón, Torrejón, presente, doctor. Flores, Vaca Flores, presente, doc. Larde, Presente, doc. Félix, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zamorano Presente, doc. y Centeno. Presente, doctor. Listo, doctores, nos vemos mañana. Que tengan buen día. Chau, chau. Hasta luego, Gracias, doctor. Doc. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.